Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes, queridos hermanos. Estamos iniciando la cuarta semana del tiempo ordinario. Seguimos leyendo el segundo libro de Samuel, que hoy nos presenta cómo la historia de David empieza a ensombrecerse. En el reino del norte le siguen considerando un usurpador en contra de la familia de Saúl. Su propio hijo Absalón, quizás por haberse visto postergado por Salomón, el hijo de Betsabé, se rebela contra su padre y se hace coronar rey, siguiéndole gran parte del pueblo. La escena es dramática. David descalzo, la cabeza cubierta, subiendo entre lágrimas por la cuesta de los olivos, huyendo de su propio hijo para evitar más derramamiento de sangre. David soporta humildemente las maldiciones de Semeí, uno de los seguidores de la dinastía de Saúl, que aprovecha la ocasión para desahogarse, y suelta en la cara a David todos los agravios que lleva archivados contra él. Estos libros históricos interpretan siempre las desgracias y fracasos como consecuencia del pecado. Los fallos se pagan tarde o temprano. Ahora David se siente rodeado de enemigos, así lo expresa el salmo que complementa la primera lectura. Pero él a su vez había sido protagonista activo de intrigas y violencias en años anteriores. El libro no ahorra al hablar de grandes hombres como David, también el relato de sus debilidades. La figura de David nos recuerda precisamente en el huerto de los olivos la de Jesús, en los momentos dramáticos de su crisis ante la muerte. También él con lágrimas, abatimiento y sudor de sangre tuvo que soportar el abandono e incluso la traición o negación de los suyos. Esta vez con absoluta injusticia, porque en él sí que no había ningún engaño ni malicia. Nosotros sabemos reconocer nuestras debilidades y culpas, aceptando humildemente las críticas que nos puedan venir aunque nos duelan. Nuestras pequeñas o grandes ambiciones,
¿No nos han llevado alguna vez a injusticias o hasta violencias, pasando por encima de los derechos de los demás? Tal vez no habremos matado a nadie, pero sí tal vez hemos despreciado a otros, o hemos utilizado medios inconfesables para conseguir algo, y puede ser que alguna vez tengamos que pagar las consecuencias. Sería bueno que de vez en cuando hiciéramos con frecuencia una valiente autocrítica de nuestras actuaciones. Cuando hacemos el examen de conciencia y sobre todo cuando celebramos la reconciliación, es tiempo propicio para ello. La grandeza de una persona, como aquí la de David, se ve sobre todo en el modo de reaccionar ante los adversarios y las contradicciones. Lo que nunca debemos perder es la confianza en Dios y la ilusión por el futuro. Marcos en el capítulo 5 hoy nos presenta un pintoresco y sorprendente episodio sobre el endemoniado de Gerasa. Hay detalles que simbolizan el mal, la tierra extranjera, el enfermo poseído por el demonio que habitaba entre tumbas, el destino de los demonios en los cerdos, que son animales inmundos por excelencia para el pueblo judío. Lo que quiere subrayar posiblemente Marcos es que Jesús es el dominador del mal o del maligno. Es el primer encuentro con paganos, abandona su propia tierra y se aventura al extranjero en una actitud misionera, y Jesús libera al hombre de sus males corporales y anímicos. Es menos importante el curioso final de los cerdos y la petición de los campesinos de que abandone su tierra. Probablemente el pueblo atribuyó a Jesús, o mejor a los demonios expulsados por Jesús, la pérdida de los cerdos, que tal vez habrá sucedido por otras causas, simplemente en coincidencia con la visita de Jesús. Es lo que podemos llamar una versión popular que tal vez es tomada por Marcos. Hoy Jesús quiere seguir actuando, y la Iglesia tiene el poder liberador, la lucha y la victoria contra el mal que han sido encargadas por Jesús. Para eso, anunciar la buena nueva y celebrar los sacramentos que nos comunican la vida en Cristo y nos reconcilian con Dios. A veces esto lo tiene que hacer en terreno extraño, con valentía, adentrándose entre paganos como Jesús, o dirigiéndose a los neopaganos del mundo de hoy. También con los marginados, a los que Jesús no tenía ningún reparo en acercarse y tratar. Todos necesitamos ser liberados de la legión de malas tendencias que a veces experimentamos. Orgullo, sensualidad, ambición, envidias, egoísmos, intolerancia, miedo. Jesús nos quiere liberar de todo el mal que nos aflige si le dejamos. La pregunta está, ¿queremos ser salvados? Decimos con seriedad la petición, líbranos a malo, líbranos del mal. O tal vez preferimos no entrar en profundidades y le pedimos a Jesús que pase de largo en nuestra vida. No nos dejemos llevar por nuestros propios demonios, sino que dejémonos liberar por el único que puede hacerlo si nosotros en nuestra libertad se lo permitimos. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.